Bella y Bestia. Y así arrancamos con toda. Llegó Caro Amoroso. Ten un saludo a Nico. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Ahí Sí. nos vemos girando con Nico Wiñaski. Estamos bolicheros ahí. Le mandamos un beso enorme que se está reponiendo. Ya está mucho mejor Nico ¿Dónde está Wiñaski. Wiñaski? ¿Dónde está Wiñaski, Ay, Carolina? La gente no. se pregunta por la calle. No, no me pregunten, Luis, yo no tengo nada que ver. Acá puede haber un arrepentido en la causa Wiñaski. ¿Ah, sí? Puede haber un nuevo arrepentido. Rodrigo Alegre, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Caro, Rodrigo? bien. Bien, muy bien. Un placer tenerte nuevamente. Rodri, la verdad es que venimos hablando en estos días y por supuesto la trama es más y más escabrosa. La trama además suma nombres y en este caso un listado de enemigos. Un Sí. listado de personas no gratas. Y atención porque esto acaba de aparecer, esta es información que le está llegando a Rodrigo Alegre, que tiene que ver con esta secta del horror de la que venimos hablando, esta maquinaria del horror de la que venimos hablando, la llamada escuela de yoga. Atención con la información que vas a adelantar ahora, Rodrigo, y vamos a ampliar en algunos minutos nada más. Claro, en uno de los allanamientos, fueron 50 el fin de semana, apareció una lista que estaba en la calle Estado de Israel al 4400 en Villa Crespo. Estaba la sede central de esta escuela de yoga, de esta secta del horror, y la lista dice de título, esta es información que nos llegó hace minutos nomás: muerte y destrucción a nuestros enemigos. Muerte y destrucción a nuestros enemigos. Y en la lista hay una serie de nombres de personas, de funcionarios judiciales. Está el nombre de Mirta Legrand, está el nombre del ex juez Mariano Vergés, está el juez de la fiscal Mónica Cuñarro, está el juez, está también el ex ministro de Justicia del menemismo, Raúl Granillo Campo. Ustedes se acuerdan, el ministro que estuvo involucrado en los sobresueldos, donde lo investigaron por enriquecimiento ilícito. Hay una serie de nombres, hay un exfuncionario que era presidente de la Asociación de Magistrados. Digo, es una lista que se encuentra la justicia en un allanamiento y encuentra pone nombres de personas a esta lista que son los enemigos de la secta. Aparece, por ejemplo, también, y en minuto vamos a contar por qué, Diego Guelar. El ex embajador. El ex embajador, exactamente. Aparece Diego Guelar en esta lista. Aparece también Pablo Salum, digamos, el principal denunciante de esta causa. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con Pablo Salum y también vamos a estar hablando con una de estas personas que vos recién nombraste y que aparece en la lista de los enemigos de la secta del horror. Diego Guelar, ex embajador argentino en los Estados Unidos. ¿Por qué estaba en la lista de enemigos enseguida? Lo va a contar él mismo. Y también, por supuesto, lo tenemos a Mauricio Luna, como siempre, todas las semanas aquí en Bella y Bestia, con estas historias que nos cuentan, que alguien nos cuenta, pero que también nos revelan a nosotros los argentinos y a nuestros principales flagelos, aquellas cosas con las que lidiamos todos los días. ¿Te acordás que una noche aquí en Bella y Bestia hacíamos el seguimiento de un caso increíble de un hombre, dueño de un colectivo, que veía cómo ante sus propios ojos le robaban el colectivo? Después lo que siguió fue una secuencia realmente terrorífica, se lo devuelven destruido. Bueno, ¿qué fue de aquel hombre? Y qué fue, por supuesto, de la plata que debía cobrar del seguro para volver a poner a trabajar a este colectivo. Bueno, esta historia la va a traer Mauricio Luna, porque es una historia que cuenta también la Argentina y lo que tiene que hacer muchísima gente trabajadora, laburante, para volver a ponerse de pie después de que sufre un robo. O lo que no puede hacer muchísima gente para volver a ponerse de pie, porque claramente después empieza una carrera de obstáculos para cobrar la plata del seguro, para que te reconozcan y por supuesto en el medio pasa tiempo y vida para mucha de esta gente que vive con lo justo o tratando de ahorrar algo. Mauricio Luna enseguida nos trae esta historia, pero hablemos de la política. Hablemos de la política y hablemos del presidente Alberto Fernández y hablemos de esa suerte de deriva o sin rumbo que es también la política exterior de la Argentina y los mensajes que manda el presidente Alberto Fernández. Y hablamos de tiros en el pie básicamente porque en el cierre de un seminario de la CELAC, recuerden ustedes que la CELAC se plantea como una especie de alternativa o contra OEA, digamos, ¿no? Obviamente explícitamente no es eso, nadie lo va a decir de esta manera tan clara, pero es lo que en definitiva termina siendo. Bueno, vuelve a pedir el presidente Alberto Fernández que se levanten los bloqueos contra Venezuela y Cuba, y aquí hay un problema conceptual serio. En cualquier caso, lo que hay son sanciones o embargo
pero no bloqueos. Y es importante porque esto forma parte de la apropiación de la retórica de estos regímenes por parte del presidente Alberto Fernández. Regímenes que después no tienen ningún miramiento en señalar al presidente de la República, en pedirle explicaciones por una investigación que llevan adelante la justicia, como la del avión venezolano-iraní, e incluso avalar a un hombre que lisa y llanamente insultó al propio presidente Alberto Fernández y a otro que señala a una fiscal de la República Argentina como es la fiscal Encardona. Bueno, lo cierto es que nuevamente vemos al presidente abogando por Venezuela y Cuba. ¿Será un mensaje? Perdón, no abogando por Venezuela y Cuba, abogando por los regímenes de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Porque abogar por Venezuela y Cuba, por los pueblos de Venezuela y Cuba, sería pedir explicaciones por los presos políticos, sería pedir que estos líderes de estos regímenes rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos, sería pedir que hagan algo frente a la tremenda crisis humanitaria que se sufre y que empuja al éxodo a miles y miles de personas. Entonces lo que hay es un guiño a estos autócratas, porque así se llaman, lisa y llanamente. ¿Por qué en este momento, donde la Argentina necesita reconstruir confianza, donde la Argentina necesita hacer lazos con el mundo, donde la Argentina ya ha cometido otros actos de, digámoslo así, tiros en el pie, como por ejemplo la visita a Vladimir Putin y este ofrecimiento, lo contábamos hace algunos días, pero vale la pena recordarlo, de ser la puerta de entrada, el amigo en América Latina? Luego, por supuesto, no mucho después se da la invasión rusa a Ucrania. Y la Argentina otra vez en offside por un amateurismo, una ideologización de las relaciones internacionales que cuesta muy caro. Y no le cuesta muy caro solamente a la administración de Alberto Fernández. Le cuesta muy caro a la Argentina. En la construcción de la marca país, de los valores que constituyen a la Argentina. Y además, por supuesto, revela nuevamente el amateurismo y cierta adolescencia, incluso adolescencia absolutamente anacrónica, en el discurso del presidente, que se apropia de los términos que usan los autócratas. Hablan de bloqueo cuando en realidad lo que rigen son sanciones o embargo. Y es conceptualmente muy distinto. Pero no solo es conceptualmente muy distinto, no es un presidente hablando ante una tribuna, un presidente de una agrupación hablando ante una tribuna, es el presidente de la República. Tiene que hablar con propiedad. Dicho sea de paso, y hablando de tiros en el pie, la Argentina tiene, lamentablemente, y decimos lamentablemente porque muchas de las cosas que están sucediendo en el contexto internacional son profundamente desafortunadas y muy tristes en cuanto a su costo humano, pero la Argentina en este contexto puede ofrecerle al mundo algunas cosas que están siendo absolutamente claves y lo marca el propio embajador norteamericano Mark Stanley, un hombre profundamente político, el actual embajador norteamericano en la Argentina, Mark Stanley. Marca que la Argentina tiene una oportunidad en materia energética, petróleo y gas. Por supuesto, también tiene una oportunidad en materia del suministro de alimentos y de minerales. Pero claramente, la Argentina, en medio de todas sus disyuntivas y en medio de sus grietas internas en la coalición de gobierno, o de las grietas internas en la coalición de gobierno, puede dejar pasar una vez más una ventana de oportunidad. Ni que hablar que esto forma parte también de un escenario que por supuesto, demanda que los países que pueden proporcionarle al mundo lo que el mundo necesita estén también a la altura de las circunstancias. Es casi un imperativo moral, si se quiere. Bueno, nuevamente la Argentina a la deriva en materia de política exterior y volvemos a hablar. Este comentario casi podría quedar grabado y ser replicado probablemente la semana que viene. Y eso es bien, pero bien triste porque, repito, esto tiene un costo más allá de una administración. Esto tiene un costo para la Argentina. Nos metemos de lleno. Muchas gracias por tus palabras, Carolina. No, presidente, ¿qué puedo hacer? Dios santo. Si usted se manda a estas macanas. No, yo estoy presidente, ¿qué puedo bárbaro. hacer? No. Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me No. levanto. Y así estamos los argentinos. Y quiero decir algo. Conmigo se acabaron los ñoquis. Los ñoquis, los tallarines, los asados, las paellas. Sí, claro. Confórmense con la polenta. Claro, Y quiero ver cuándo vuelve Wiñaki. Estoy muy preocupado. No me interesa la inflación, el dólar, ni Francisquito.
Nada. ¿Dónde está Wiñaski? No, ¿dónde está Wiñaski? Bueno, presidente, está muy bien, está en su casa, ya va a venir, ya se siente bastante mejor. Bueno, espero verlo, ¿eh? Bueno, Necesito hablar con él. Bueno, presidente, que le revisen por ahí un poco los discursos que da Muchas defendiendo gracias. dictadorzuelos, ¿eh? Yo se los reviso, queda Eso- tranquila, Caro. Un No, besito. No, bueno, usted preocúpese por lo suyo, que ya Un tiene beso suficiente. grande. Este besito. Bueno, ¿cómo es Luli? Este besito. Rodrigo Alegre, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Caro, ¿cómo estás? Bueno, a ver, tenemos que seguir hablando de una trama absolutamente escabrosa, pero que además revela algo. Revela años de complicidades, si se quiere, o años de protección. Y esta secta, la escuela de yoga, se encargaba de buscar estratégicamente esta protección. Y quienes se negaban a darlo, empezaron a formar parte de una lista negra. Rodri. ¿es Claro, así? claro, empieza a conocerse ahora que hay una lista a través de la cual directamente los miembros de esta organización les habían jurado, voy a decirlo así, muerte, digamos, porque la lista la encontraron en el allanamiento, es una lista que tiene alrededor de 20 nombres, está titulada Muerte, estoy leyendo textual la lista, ¿no? Muerte y destrucción a nuestros enemigos, y ahí empieza por orden alfabético una enumeración de un montón de personas, muchas de ellas conocidas en el ámbito de la justicia, conocidas en el ámbito del periodismo, conocidas en el ámbito de la televisión, pero otras no. Aparece el juez Mariano Vergés, el primer juez, hoy abogado de la matrícula, el primer juez que tuvo la investigación en esta causa en el año 93. Aparece después de él una fiscal que por ahí algunos recuerdan que tuvo casos emblemáticos de droga, Mónica Cuñarro. Aparece también otro fiscal, Joaquín Ramón Gasset. En aquel entonces era fiscal, ahora no sé qué cargo tiene. Aparece Raúl Granillo Campo, ex ministro de Justicia. A ver, es una lista que elaboraron los miembros de esta secta del horror, esta secta de la escuela de yoga, lo entrecomillo, lo de escuela de yoga, a los cuales les había jurado muerte y destrucción. Así está caratulada, la encontraron en el allanamiento en el edificio de Villa Crespo. Aparece un fiscal, Patricio Lugones, también fiscal criminal y correccional de la capital federal. Aparecen otras personas de apellido Paparella, aparece Mirta Legrand también en esta lista. Aparece Diego Guelar, el ex embajador. Vamos a hablar en un ratito con él y explicar por qué, porque nos dio una explicación respecto de esto. Pero es, Caro, gente que para la secta era enemigos. Pero pudo haber sido gente que intentaron contactar y no pudieron. O sea, que nunca siquiera supo de ello. Claro, era gente que probablemente ni siquiera sabe o no, o gente Claro. porque aparece Pablo Salum y para la secta, Claro. que lo viene denunciando abiertamente a través de los canales de YouTube y a través de las redes sociales y también en la justicia, es un enemigo, es alguien vuelvo a repetir el título, es muerte y destrucción a nuestros enemigos. Es un Excel, es una lista donde está ordenado por orden alfabético y tiene varios años, porque pensemos que muchos de estos personajes aparecían en la trama del 93, digo, estoy hablando de Granillo Campo, estoy hablando de Mariano Vergés, digamos, y elaboraron una lista, confeccionaron una lista de personas a las cuales le desean la muerte y la destrucción. Como ordenada alfabéticamente y con nombres, digamos. Después hay otros nombres que no sabemos quiénes son, digamos, pudimos identificar algunos de ellos y fuimos tratando de consultarlos, ¿no? Pero esto es un dato que aparece ahora en la investigación, sumado a otros que se vienen conociendo. Por ejemplo, hablamos que los encuentros sexuales en el piso 9 de Estado de Israel, donde estaba el museo, eran grabados y que a cargo de esos videos, de esas filmaciones, de esas grabaciones, estaba un señor que se llama Barragán, de nombre, y tenían, además del acopio de este material, en la calle Bulnes y en la calle Castro Barros. Ahí se hacía el acopio del material que se registraba de los encuentros sexuales, porque Juan Perkovich y el resto de la organización tenía que ver el material para ver si esas alumnas que habían ingresado a la institución, a la organización, en este caso a la secta, podían ascender, pero también podía ser un material que podían utilizarlo de manera extorsiva hacia aquellas personas. Bueno, eso no lo sabemos. Empieza ahora la justicia a analizar esos cassettes, estos cassettes que son, algunos de ellos, VHS. Imagínate el tiempo que tienen, ¿eh? Bueno, está Pablo Salum, recordemos, es la voz denunciante, la que más hemos escuchado en estos días. Pablo, muchísimas gracias nuevamente por este contacto con TN, con Bella y Bestia.
A ver, la primera pregunta es, ¿vos sabías de la existencia de esta suerte de lista negra y cuáles eran las medidas o las indicaciones para los integrantes de la secta si llegaban a tener contacto con alguna de las personas que formaban parte de esta lista? Bueno, básicamente desde el día 1 en que yo logré escaparme y denunciarlos en el año 92, ya sabía que me iban a tildar de enemigo. Era lógico. Estoy escuchando una música de fondo y no escucho bien. Ahí está. Perdón, bueno, como te decía, yo sabía que esto ocurre porque yo me crié dentro de esta organización y sé cómo proceden los rituales que hacen. Ese tipo de listas era habitual hacerlas para desearle algo malo a los enemigos. Y no me extraña que yo esté en esa lista, para nada. ¿Era para desearles algo malo o había una suerte de grupo de tareas que se encargaba de hacer algo, amenazar, hostigar? Bueno, básicamente la organización ha ido empeorando a través de los años. A partir del año 95, 96, Juan Perkovich ordenó que los miembros comiencen a armarse. Por ejemplo, mi madre tenía un arma, sabía usarla, y así varios integrantes. O sea, si bien yo no estuve en estos últimos años, no me cabe duda de que ha ido empeorando y sé que son muy peligrosos y que de hecho creo que en la causa hay secuestro de armas también, por lo cual el juez a la hora de definir qué hace con los detenidos y demás debería tener esto en cuenta, porque realmente si lo deja Juan Perkovich irse a su casa, muchos vamos a correr riesgo, ¿no? Nuestra vida va a correr riesgo. ¿Por qué? Tienen mucho dinero, porque tienen mucho poder, porque tienen impunidad, porque tienen contactos aquí en Estados Unidos. Entonces, le pido por favor a la justicia federal que antes de tomar una decisión tenga en cuenta que nuestras vidas corren riesgos, ¿no? No, hasta ahora, Pablo, digamos, la justicia por lo menos rechazó las excarcelaciones. Esto fue hace 48 o 24 horas. Te quería preguntar, en esta lista negra de la secta, aparece un nombre que por ahí te suena o no. Te quería preguntar, porque por ahí conoces. Se llama Paparella de apellido. Aparece en varias oportunidades, no solamente un nombre de una persona, sino de mujeres con apellido Paparella y como con nombre compuesto. ¿Te suena a vos esto como alguien? Sí, por supuesto. ¿Quién es? Por supuesto. Bueno, es Pino Paparella, el peluquero. El peluquero. Lamentablemente, sí, lamentablemente a Pino le captaron a la mujer, a Cristina. Cristina era alguien que yo quería mucho, era como una mamá para mí, era alguien que apreciaba mucho. Lamentablemente ella captó a su hija y cuando sucedió todo esto en los 90, Cristina logró salir, pero la organización se quedó con su hija. Lamentablemente Cristina tuvo muchos problemas de salud a raíz de esto, tuvo internaciones, la pasó muy mal, muy mal. Paparella fue Paparella y Cristina, o sea, Pino Paparella, el matrimonio fue, le armaron una causa falsa por narcotráfico que fue impulsada por los organismos de derechos humanos. Esta causa se comprobó que era falsa, pero el daño ya lo habían hecho. Mira, acá está en la lista, Pablo, digamos. Lamentablemente Cristina falleció hace un par de años y realmente nos dejó con el gusto amargo de se fue sin que vea esto, ¿no? Pero bueno, si hay algo después de la muerte, ojalá que Cristina esté contenta ahí arriba, viendo que por lo menos este tipo está preso. Aparece, ahora que estoy viendo un poco más en detenimiento esta lista, aparece Pino Paparella, aparece, quizás vos me lo podés confirmar, digamos, si se trata de la misma persona, disculpá, es Marqués Pereira Iraola de Paparella, Cristina. Cristina. Es ella la que había tomado la secta, digamos. No, esa es la mujer y la hija es Carla. Carla Paparella. Mirá vos. Es escalofriante. Quiero repasar para quienes están sumando ahora lo que estamos contando. Rodrigo trae información que tiene que ver con el hallazgo de una lista negra. Los enemigos de la secta del horror. Y empiezan a conocerse más detalles de por qué algunas de estas personas figuraban. Como vos decís, estas personas que formaban parte como de un núcleo familiar, al menos la mujer y su hija, y luego también su marido, se repetían varias veces en la lista. Por lo que vos contás, Pablo, era habitual
esta suerte de listado negro de los enemigos, con la peligrosidad que esto implica en cuanto al hostigamiento, a las amenazas y atención con que alguno pudo haber ido más allá. Esto todavía no lo sabemos. Quién figura en esa lista, y quiero repetir esta información, es el ex embajador argentino en los Estados Unidos, Diego Guelar. Estamos tratando de establecer la comunicación con él. Vamos a estar hablando con él. Parece que ya está en línea. Diego, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal, Carolina? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Primero, ¿usted tenía conocimiento de que estaba en esta lista? No, lo único, cuando ustedes me llamaron, hace un par de horas, yo lo que rememoré es que efectivamente cuando fui embajador en Estados Unidos, en mi primer periodo, debe haber sido en aproximadamente 1990, llega a la embajada un joven, me acuerdo pelirrojo, no me acuerdo el nombre, en este momento, que pidió hablar conmigo, invocó gente conocida mía, lo dejé entrar, vino con una carpeta, vino con toda la historia de la persecución a la secta esta, a la escuela de yoga, que ellos tenían relaciones con diputados norteamericanos, me informó, y me quería poner al tanto y mostrarme en la carpeta gente que era enemiga de la secta, donde tenían pruebas y actividades contra ellos. Yo me di cuenta que era un joven muy extraño y lo eché. La verdad es esa, me di cuenta que no era mi jurisdicción, así que lo saqué con la seguridad de la embajada. Y en función de los datos que me dio, pensé que en algún momento me iba a caer algún diputado que había mencionado varios nombres, en este momento no los recuerdo, de representantes norteamericanos que estaban ligados a la secta. Yo pensé que en algún momento se iban a comunicar conmigo, eso no ocurrió, y después no tuve otro contacto ni más relacionamiento. Se ve que eso lo tomaron como un elemento hostil y por eso me incluyeron en esa lista como enemigo de la secta. ¿Guelar eran demócratas o republicanos? ¿Recuerda los nombres que mencionaba esta persona? Realmente no lo recuerdo, no le presté atención, era un chico que tenía una actitud de desquicio muy clara, no me pareció que tuviera que darle ningún tipo de importancia, tenía datos de que en la Argentina había acciones, etcétera, porque ya existía. Lo raro de esta secta y de esta organización, así que no le presté ninguna atención. Creí que iba a tener algún tipo de efecto en esta gente que este joven invocaba como que los protegía en el Congreso norteamericano. Realmente nunca tuve ninguna otra vinculación, pero se ve que lo tomaron como un dato hostil hacia la secta y por eso me habrán incluido en esa lista. Embajador Guelar, es muy importante esto que usted nos cuenta. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, a disposición de ustedes. Pablo, te veía escuchando la palabra del ex embajador Diego Guelar, recordemos ex embajador en los Estados Unidos, y me parece que algo de la secuencia que narraba no te sorprende. No, para nada, porque esta misma operatoria de la escuela de yoga existió desde que comenzamos. O sea, siempre fuimos entrenados para llegar a cumplir las metas del líder. Y las metas del líder siempre fueron infiltrarse dentro de las estructuras del poder y lo han logrado. Lo han logrado. Cuando hablas de las estructuras del poder, ¿de qué poder hablamos? ¿Judicial? ¿Político? En cuanto a representación política. ¿Poder en llegada a los medios, en el mundo de la farándula? Hablo de organismos importantes, hablo de poder ejecutivo, hablo de la justicia, hablo de medios de comunicación, hablo del sector empresarial. Realmente se ha infiltrado y ha generado mucho daño a esta organización porque hay mucha gente de bien que fue captada sin saberlo para, digamos, cumplir las metas del líder. Yo no tengo duda, yo ayudé a gente que ha sido víctima de esta organización y que tenía mucho dinero y el fin era sacarle el dinero, utilizarlos con influencias. Es algo habitual de esta organización, por eso tienen tanto poder también, ¿no? Pablo, Y no me extraña que hayan utilizado cierto material para extorsionarlos. vos te referís ahí a la cuestión de los videos que dicen que se grababan dentro del piso 9 ahí en el museo. Por supuesto, nos podemos encontrar con cualquier cosa.
Vos decís que ahí hacían un o sea, está, por lo menos acreditado está que hacían acopio de esas filmaciones y de esos encuentros sexuales. Vos decís que con eso lo que podían llegar a hacer era extorsionar a las personas que pasaban por ese lugar. Sí, sí. Y que la justicia va a tener que determinar, ¿no? Los que eran víctimas, porque realmente podemos hablar que hubo poderosos que encubrieron sabiendo, pero hay otros que fueron víctimas. O sea, gente que tiene poder y que la han seducido, la han captado, la han sometido y le han sacado lo que ellos querían y después los han extorsionado. Seguramente, no tengo duda. No tengo duda. Hay una parte de la, digamos, en la investigación que habla que muchas de las alumnas, y esto lo entrecomillo según la investigación, que eran captadas desde que eran adolescentes e incluso más chicas, y que a lo largo de los años entraban en este circuito de explotación sexual en el noveno piso de la calle de Estado de Israel, digamos. ¿A vos te consta que conoces alguna de esas víctimas? Sí, por supuesto. Mi hermana, mi mamá, chicas que ahora tienen mi edad, pues ya tengo 44 años y 30 años de lucha tengo. Sí, por supuesto, siguen ahí y de hecho hace un instante publiqué información en Twitter porque claro, como están filtrando todo, yo ya la verdad que no me he cuidado tanto de que inició todo de no dar datos que la realidad que hay gente que tiene datos y yo que soy el denunciante no lo tengo. Entonces la verdad que ya no me voy a cuidar en lo que publico, sinceramente. Y publiqué justamente una fundación que es de la Escuela de Yoga de Buenos Aires y donde hay comunicadores, donde le han dado Martín Fierros. Entonces, vean hasta dónde escala esto, ¿no? Porque en el directorio el presidente es Brusman, que es un hombre de Bahía Blanca que fue captado con toda su familia, sus hijas menores de edad, que yo las conocí, eran amigas mías de la organización, Sonia y Sabina. Sabina es la tesorera, él es el presidente. Yo ya conozco cómo viene esto, o sea, se infiltran de tal manera que uno empieza a barrer y te encontrás con cualquier cosa, ¿entendés? O sea, realmente, inclusive, ya nos estamos encontrando, ¿no? Me trataron de loco durante 20 años, 30 años, me trataron de loco, conspiranoico, quizás mucha gente pensó que yo mentía, a pesar de mi lucha, ¿no? 30 años desbaratando un montón de organizaciones, no solo la Escuela de Yoga. Para llegar a este punto que ustedes están viendo hoy, trabajé 30 años, o sea, tuve que dar 30 años de mi vida para llegar a esto. 30 años que el Estado me dejó abandonado, 30 años que el Estado fue cómplice, 30 años que el Estado estuvo asociado a esta organización coercitiva, 30 años que me robaron mi familia, que me destruyeron la vida. Entonces, ¿quién me devuelve todo esto? ¿Quién me devuelve los 30 años? ¿Hay políticos, Pablo, actuales que están dentro de la organización o que tuvieron vínculo con la organización? Una cosa en los 90, me refiero ahora en la actualidad. 2004, mirá, 2022. Mirá, el tema es que todos los que estuvieron siempre van a estar. ¿Por qué? Por esto mismo de la extorsión, ¿no? Que nunca te vas. O sea, claro, es que vos pactás con el diablo, tenés un contrato firmado. Y todos los que estuvieron, y están. Y los organismos que los encubrieron, están y han jugado en mi contra durante toda esta década que me ha roto el alma tratando de que legislen, tratando de que la ley que tenemos en el Congreso salga, y nunca sale, raramente. Y toda mi lucha siempre es invisibilizada, raramente, ¿no? Porque claro, si vos visibilizás mi lucha, también visibilizás la denuncia que tengo contra estos organismos. Y la realidad es que yo no tengo duda. Ayer el CERPAC y, bueno, Pérez Esquivel, porque el CERPAC es Pérez Esquivel, hizo un comunicado diciendo que yo lo estoy difamando. O sea, en vez de salir a pedir disculpas, dice que las víctimas lo están difamando. Yo soy una víctima de todo esto. Yo estoy haciendo todo esto por mi familia. A mí me encantaría estar en otra posición. Me encantaría estos 30 años haberlo dedicado a otra cosa. Me encantaría que mis hijos tengan un futuro mejor. Yo perdí mi trabajo, perdí mi negocio. ¿Qué había hecho Pérez Esquivel? Que mucha gente por ahí se conecta ahora y no sabe qué había hecho en los 90 respecto a la situación de la Escuela de Yoga. Bueno, los organismos de derechos humanos a partir del año 98-99, defendieron a capa y espada la organización. A capa y espada. No solo la defendieron, mintieron por la organización. ¿Y por qué crees que pasaba eso? Fueron al Congreso de los Estados Unidos. En la librería de los Estados Unidos tenés las declaraciones de esta sinvergüenza. Que fueron con los miembros de la organización y dijeron que
la organización era una escuela de filosofía que era perseguida injustamente por una cuestión de antisemitismo, porque el líder era judío. ¿Entendés? Y Pablo. incluso, esperá, la frutilla del postre. Incluso impulsaron una falsa denuncia en contra de los padres por narcotráfico. Y no solo eso. Cuando lo detienen a Juan Perkovich y lo llevan a una comisaría, Pérez Esquivel, junto a todos estos organismos, escribe que él hizo, que llamó, que fue, que se quejó. ¿Cómo no lo van a atender? Si él es el premio Nobel de la Paz, ¿cómo no lo van a atender? Que el comisario no lo quiso atender. Esto está todo por escrito y sellado. Esto es un escándalo mundial, chicos. Es un escándalo mundial. Y realmente nos han arruinado la vida. A mí me han sacado la posibilidad de lograr justicia. Por mí. Todo esto lo estoy haciendo por los demás. Todo lo que yo sufrí, lo que sufrimos los niños ahí dentro, ¿saben qué? Nunca va a ser condenado. ¿Por qué? Porque la causa quedó impune gracias a todo esto. Sin ir más lejos, el ex juez Vergés dijo públicamente cómo el juez de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, Fay, lo llamó para decirle que se deje joder, que cierre la causa. Entonces, esto es terrible. Yo me cansé de gritar. Me cansé y Pablo. nadie me ayuda. Pablo, Sí. quiero preguntarte por algo que mencionaba recién el ex embajador Guelar. Lo que decía es, repetimos la información nuevamente para quienes se suman y además me parece muy, muy impactante este hallazgo de una lista negra de enemigos de la organización, personas o que habían formado parte o que tenían un familiar que había formado parte o incluso figuras públicas que, como el embajador Guelar según cuenta, se había negado a recibir o a darle cabida al reclamo de un representante de esta organización que decía ser perseguida. Ahora, a mí me llama la atención la seguridad con la que esta persona que fue a ver al ex embajador Guelar dice tener un contacto en la política norteamericana. ¿La escuela de yoga tenía contactos importantes y de poder a nivel internacional, Pablo? Sí. De hecho, yo a principios de los 2000, 2010, bueno, ya tanto que hice que no, tuve un contacto con gente que estábamos trabajando para hacerle llegar al FBI esto, porque era muy grave que una organización coercitiva se infiltre, una organización coercitiva argentina se infiltre dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Cómo suponemos que fue? Fue a través del director de la Filarmónica de Chicago, Rubén González, que era miembro, fundador de la filial de Chicago, que está indicado en la primera causa que tuvo que tener relaciones sexuales con su propia hija. Yo estuve ahí, y yo sé que es verdad. Entonces, este señor que ya falleció, tenía contactos por lo que a mí me ha llegado, contacto con un congresista que era judío justamente, y lo engañaron, le vendieron esto de que en Argentina la justicia era un desastre, que eran todos perseguidos, que había una cuestión de perseguir a gente porque eran judíos. Y bueno, el tipo, no sé de qué manera, pero compró y es el que le abre la puerta a los Estados Unidos, al Congreso, a todos estos organismos que viajan. Ah, y me olvidé. ¿Saben quién fue el abogado y el apoderado de la organización? Julio Estracera. Julio Estracera fue el abogado. El fiscal de las juntas. Pablo, también te quería preguntar, en concreto, en un momento de la investigación se habla de que hay una estructura para financiera, para blanquear, en concreto para lavar dinero, lavar activos. Y mencionan dos inmobiliarias, una Aznares Propiedades y la otra es Salum Propiedades, que lleva tu apellido. Esto es esta última inmobiliaria que menciona la justicia con la que se lavaba la plata de la organización a través de la compra de propiedades. ¿Es de un familiar tuyo? Sí, es mi hermano. Ah. Germán, ¿puede ser? Sí, Germán. Que está dentro de la organización desde el momento que estabas vos. Ujú. Digo, hablan de ¿Qué? una estructura de lavado de dinero donde, decime vos, por ahí lo conocés mejor que yo, pero digamos, donde se quedaban con los inmuebles y que hablan en concreto de una situación de una mujer que se muere y que en el testamento le deja a la organización, lo plantea de esta manera,
creo que ropa, un inmueble y una serie de cuestiones, ¿no? Digamos, que tienen que ver con cosas que tenía ella, bienes inmuebles, habla. Sí. Mm. Pablo, sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Sí. No, sí. a mí me llamaba la atención lo de la inmobiliaria, por eso te preguntaba y no sabía, no sabíamos. Mencionan estas dos y después mencionan un estudio jurídico que creo que está a nombre de una mujer que se llama Susana Barnix, que había sido abogada en la primera causa y que ahora está detenida en esta segunda causa. Y que es la que se encarga de la parte contable también. Por lo menos es lo que dice Sí. la causa. Es así. Perdón, sí. Está bien, Sí. Pablo, te quiero preguntar por algo en lo que indagamos creo que hace algunos días cuando hablamos, pero vos lo mencionaste nuevamente hoy y me gustaría volver a preguntarte sobre ese punto que es bien incómodo y bien difícil. ¿Cómo diferenciar a una víctima que fue, digamos, captada de quien luego se transforma en un victimario? ¿Me explico, no? Hay gente, esto tiene que ver con el lugar de poder o la cercanía con Perkovic que fueron adquiriendo. ¿Cuál te parece a vos que es el punto de diferenciación entre víctima y victimario? Porque en algunos casos hay gente que ha sido captada que luego ha perpetrado o está acusada de haber perpetrado atrocidades, ¿no? Es que en general dentro de todas las organizaciones coercitivas, las víctimas son transformadas en victimarias. Apenas son captadas, las obligan a captar otras víctimas, por lo cual ya son victimarias. Entonces, realmente eso va empeorando con el paso del tiempo y los delitos van empeorando. Yo no tengo duda que todos los que están ahí en Estado de Israel son todos súper victimarios porque son los más antiguos, o sea, no hay mucha gente nueva ahí. Ustedes mostraban a una chica que estaba en la puerta. Esa chica, cuando yo me escapé, tenía 5 años. 5 años. Se crió dentro de la organización. ¿Qué quieren que ya naturaliza el delito? El abuso que fue, digamos, el abuso que recibió también lo naturaliza. Entonces, lamentablemente, mi hermano también. Mi hermano era muy buena persona. Mi hermana también. Mi mamá también. Y ahora, ¿qué podemos decir? Van a terminar mal, lamentablemente. ¿Es justo? Para mí no, pero sí. Lamentablemente es este gusto amargo, ¿no? Que te trae de saber, yo sé todo lo que pasa. O sea, antes de hacer algo yo ya sabía todo esto. Mi hermano está a cargo de esa inmobiliaria Aznares desde los años 90. Yo lo que no sabía, que me enteré hoy por colegas de ustedes, es lo de la inmobiliaria, que le hicieron poner a él una inmobiliaria con su nombre. Y claro, realmente a mí me están enojando algunas cosas porque realmente a mí me hace muy mal enterarme cosas por los medios, y es algo que lo estoy hablando con el juzgado porque no lo veo justo, no lo veo justo. No veo justo que sigan filtrando cosas sin que yo me entere antes. No es por tener la exclusividad, pero a mí me destruye cada vez que yo veo algo vinculado a mi familia en los medios antes que, o sea, estar haciendo una nota y que te digan, che, tu hermano tiene una inmobiliaria, se llama Salón. O que me digan, che, no sé, cosas que me he enterado. O un croquis donde, un organigrama donde está la foto de mi hermano. O sea, y que me digan, no te podemos dar esto. ¿Están jugando conmigo? ¿Qué es lo que quieren? O sea, no sé, la verdad que me siento muy mal con todo esto. Me siento muy mal porque, ¿qué quieren que les diga? Es una situación malísima, horrible. ¿Vos cómo lograste salir de la organización? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿Quién te ayudó? ¿Fue solo? No me ayudó nadie a mí. Nadie, nunca solo. me ayudó nadie. Bueno, sí, ahora puedo decir mi mujer, mis amigos, la escuela donde fui, mis profesores, padres de amiguitos que me han dado un lugar cuando yo no tenía a nadie, cuando no tenía a nadie para estar un cumpleaños, una Navidad, un Año Nuevo. ¿Qué edad Porque tenías? esto también hay que decirlo. O sea, son 30 años de soledad, 30 años de tortura, porque cuando te sacan a toda tu familia son torturas. Esto no se va a acabar nunca. No se va a acabar nunca. Tenías 15 años, 16 años por ahí. No, cuando me escapo la primera vez tenía 13 años más o menos, 13 máximo, 14. Y me escapo después de
ponerme en rebeldía, porque yo era un líder también y veía lo que pasaba, porque dentro de mi departamento pasaban las fotos, los videos, mis amiguitos me decían que habían tenido que tener relaciones sexuales con sus mamás. A mí Juan Percovi me dijo con quién tenía que tener relaciones con 11 años, delante de mi madre. Tremendo. Y la verdad que yo no quería ser parte. Lamentablemente tuve que elegir, me pusieron entre la espada y la pared, decir, ¿qué hago? ¿Me quedo acá siendo parte o me escapo y me quedo solo? Y hago lo que tengo que hacer. Yo dije, bueno, elegí lo más difícil, que fue escaparme, denunciar. Yo era un niño, pensaba que la justicia era como lo veías en las películas, que vos denunciás, te ayudan, te protegen, van y agarran a los malos, rescatan a tu familia. Yo qué mierda iba a saber que toda esta gente de mierda iba a apoyar a esta organización y me iban a tener que hacer esto. O sea, esto no pasa por un tema ideológico, para nada. Esto pasa por un encubrimiento, por delitos, por pederastía, por trata. No, yo quiero que esto quede claro, porque ya había varios comentarios que, ay, ¿cómo pueden tocar a esta gente? Que esta gente... Yo soy un ser humano como ellos. Tengo derechos igual que ellos. Y se han cagado durante 30 años en mis derechos. 30 años. Tengo 44 años y no tengo vida propia. Pablo, ¿tenés familia? ¿Tenés hijos? Sí, afortunadamente no quiero hablar de eso porque no es momento de hablar de eso, pero sí, afortunadamente sí. Tuve mucho tiempo muy difícil para mí, como todas las víctimas que logran salir de este infierno, mucho tiempo de depresión, mucho tiempo de querer suicidarme, hasta que alguien que yo quiero mucho me dijo, negro, si vos te suicidás, vos sabés que van a ganar ellos. Y a partir de eso, porque claro, Juan Percovi decía que yo me iba a morir, que me iba a suicidar, que iba a ser un drogadicto, que no iba a hacer nada en la vida. Y bueno, me dediqué a hacer todo lo contrario, a ser alguien en la vida, a estudiar, a trabajar, a Bueno, hoy la luchar. justicia te escuchó, ¿no? Hoy la justicia te está escuchando, por lo menos, digamos, después de mucho tiempo, pero, La digamos... justicia, chicos, la justicia me viene escuchando. 30 años, para mí es un puente gigante que tuve que construir. O sea, esto no sale mágicamente. La justicia la hicimos nosotros también. La hemos capacitado nosotros con sentencias previas, con capacitación, con legislación. Esto no lo hizo el Estado. Lo hizo una sola persona a base de sacrificar su maldita vida. O sea, sean conscientes de esto. O sea, si yo me hubiera muerto, que nadie, ¿no? Esto se hubiera quedado en la nada. Pablo. Entonces, lo grave es que una persona termine suplantando a un Estado gigante, un Estado que tiene una infraestructura gigante, con recursos ilimitados, y un pibe que no tiene donde quedarse muerto, donde siempre la luchó de abajo, termina haciendo lo que el Estado y todos los organismos que tienen no hacen. Entonces, deberíamos replantearlos qué está pasando que tenemos tanto Estado y tanta ausencia del Estado, ¿no? Ujú. Pablo, recién mencionabas, realmente eras muy, muy chico, muy, muy chico, un nene, un pibe, cuando te vas de esta organización en la que habían captado a toda tu familia, o sea, todo lo que vos conocías como los lazos de amor y de afecto que nos constituyen a todas las personas, estaban captados por esta organización y vos decidís irte. ¿Recordás ese día o esos días, ese punto de quiebre? Seguramente hubo algo que fue el quiebre a partir del cual dijiste, no me importa a dónde voy, pero de acá salgo. ¿Cuál fue? Bueno, fueron varios. Primero, ver esas fotos, ver esos videos. Realmente para mí, siendo tan chico, fue un shock. O sea, ver fotos de orgías, que mis amiguitos me digan que habían sido obligados a tener relaciones sexuales con sus padres, con sus madres. Y fue todo un cúmulo de cosas, ver que a tu mamá y a tu hermana la explotaban sexualmente y que yo no podía hacer nada. Y bueno, me puse en rebeldía, no quise ir más a las reuniones. Me enviaron a abogados de la organización, entre ellas Susana Barney. La que hoy está presa. amenazarme, La que hoy sí, está presa. amenazarme que si yo no iba a las reuniones me iban a internar en un juzgado, en un internado para niños que delinquen. Y no acepté, no pudieron. Después lo siguiente fue ponerle un candado a la heladera para que no tenga para comer, no darme ropa.
era toda forma de tortura para que yo dé el brazo a torcer y no lo di, por lo cual llegó un momento que me obligaron, me dijeron que iba a ser esclavo de un tipo que se llama Jorge Guaymas, y lo digo porque me la debés, Jorge Guaymas, me la debés. No tenía tu altura y no tenía tu fuerza. Que me golpeó durante todo un día. Y bueno, cuando llegué a mi casa estaba todo golpeado, no quería salir. Por lo cual mi madre lo llama a Juan Perkovich y le dice, mirá, Gastón no quiere salir de la casa, dice que no va a ir más. Y Juan le da la orden a mi hermano lo usaban como de brazo armado, porque mi hermano es como morrudo, qué sé yo. Lo mandaron a mi hermano que me saca los golpes de donde vivía con mi mamá y me llevó a la rastra al edificio Estado de Israel y me dijo que iba a trabajar en la cocina gratis y que a la noche iban a ver dónde me enviaban a dormir. Esa tarde vino Juan Perkovich, entró a la cocina, me saludó. El hijo de mil puta me dijo, qué lindo es tenerte acá de vuelta, como si no sabía nada, como que estaba ahí por mi propia voluntad. Me regaló un chocolate. Y apenas se descuidaron, que dejaron la puerta abierta, me fui a la mierda. Perdón por la palabra, pero bueno, es así. Me escapé, corrí y nunca más volví ahí hasta el año 2012, que un medio de comunicación me dijo, che, ¿te animás? Y la verdad me temblaban las piernas, porque yo cuando volví ahí sentía lo mismo que sentí el día que me llevaron arrastrando. Sentía el mismo dolor, el mismo miedo, me temblaban las manos, me temblaban las piernas, hasta que eso se transformó en bronca, lo pueden ver en esa nota, está por ahí en YouTube, y les dejé pegado un cartel que decía ley antisecta ya, y le dejé un cartel que decía todo lo que hacen y lo que hacían y por lo que están siendo juzgados ahora. En ese cartel decía todo lo que terminó siendo ahora, ¿no? Que yo ya lo sabía. Pablo, es estremecedor. La verdad que es estremecedor escucharte. Por supuesto, también quiero preguntarte si tenés asistencia para todo este proceso que, por supuesto, tiene un montón de componentes que son hasta revictimizantes, ¿no? Porque a veces, bueno, estás narrando cosas que al menos yo no había escuchado antes, pero me imagino que ante la justicia tener que declarar todo esto, encontrarte frente a esos nombres, frente a esas precisiones que tienen que ver con el proceso de investigación, debe ser muy duro para vos. ¿Estás siendo asistido? ¿Tenés contención en este momento? Bueno, la realidad que debo decir que Protex, yo ya venía trabajando con Protex porque en la problemática yo estaba trabajando con ellos para que la conozcan, estaba trabajando con el Comité de Lucha contra la Trata también en esta problemática y yo llego a confiar en ellos porque yo sabía que ya estaban capacitados, entonces dije, es el momento. Y realmente me sentí acompañado, me están acompañando. Desde Dovic hay una persona, Miriam, que seguro va a verlo porque no puede desconectarse, siempre ayudando. Y realmente hace 2 años que la estoy pasando mal, más de lo habitual, porque emprendí muchas luchas juntas, no solo la mía, y realmente fui muy golpeado en estos últimos 2 años. Generación Soy, una organización que desbaratamos en Salta, otra que lo obligan a donar los riñones a los adeptos, y la verdad que es mucho esfuerzo, además de que emprendí en mi canal de YouTube, que es Ley Antisectas, donde hay muchas víctimas que me eligen para contar su testimonio, y cada vez que alguien me cuenta su testimonio, me genera un daño terrible a mí, porque realmente me siento identificado, me duele. Y bueno, realmente en estos últimos 2 meses tuve que pedir, profundizar esa asistencia psicológica, emocional, porque realmente no podía salir solo. Entonces quiero agradecerle a la gente que me apoya y a mi mujer, a mi familia, a la gente de Dovic, a la gente de Protex que se está aportando súper bien, al juzgado que está trabajando muy bien, y a la gente, a la sociedad que me está apoyando en las redes, porque si esto no sale y la gente no levanta la voz, esto sigue igual. Entonces, quiero agradecerle a todos, también a los medios. Yo le quiero pedir disculpas a los medios también. Durante muchos años me la hicieron difícil. Hay medios que me han censurado, hay medios que me han silenciado, hay medios que me han tendido trampas. Y yo, la verdad, sinceramente, chicos, yo no quería hacer más nota con los medios. Por eso me abrí mi canal de YouTube, porque realmente estaba herido. Y realmente hoy me desperté y hablando con mi mujer,
dijimos, ¿sabes qué? A veces hay que hacer borrón y cuenta nueva. Hay un montón de gente que en los medios que es muy buena, que no tiene nada que ver con lo que me han hecho otros. Y realmente yo no había sido justo con ellos. Entonces empecé hoy a la tarde, estuve 3 horas mandándole mensajes uno por uno para decirles si necesitan algo y que entiendan la situación, ¿no? Que para mí es una situación muy dolorosa y que qué sé yo, me afecta bastante, ¿no? Pero bueno, acá estoy parado y no veo la hora de llegar a esa condena, ¿no? A esa condena y estar ahí para mirarlo de frente y decirle que es un hijo de mil putas, nada más. Pablo, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. Obviamente es muy difícil hacer una nota de estas características. Rodrigo viene siguiendo el caso con muchísima seriedad. Bueno, la hacemos por supuesto con todo el cuidado del mundo y te agradecemos muchísimo por la confianza y por dialogar con nosotros aquí en Bella y Bestia. Muchas gracias. De Yo verdad. lo único que les pido, por favor, a los legisladores que están viendo esto y que son cómplices, que agarren de una vez y traten el bendito proyecto que tenemos cajoneado desde el 2012. Es una ley de asistencia a la víctima, de concientización. ¿Por qué mierda tanto en tardar una ley tan importante? Pablos, hay un montón de Pablos ahí afuera. Necesitan nuestra ayuda. ¿Qué están esperando? ¿Que se suiciden? ¿Saben cuántos chicos se han suicidado en este tiempo? Y de hecho mi dolor de estos últimos 2 meses fue enterarme de que alguien que yo había querido mucho y que se había desconectado se había terminado suicidando después de ser víctima. Entonces, realmente me afecta mucho porque yo sé lo que hay detrás, sé cómo afectan, sé cómo dañan, sé lo que sufren los padres que se mueren sin sus hijos que no tienen a sus padres, chicos que por tener otra elección sexual son desvinculados totalmente de su familia y terminan suicidándose. Entonces, por favor, no dejen esto acá, pidan la legislación, porque esto no se termina con mi caso. O sea, necesitamos cambios profundos para terminar con esto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Perdón. No pasa nada. Realmente, cuando hablo de mi familia, es muy difícil. Siempre me quiebro. Y la gente que no me diga, uy, va a pasar. Lloro y después se me pasa y voy a seguir adelante como siempre, como lo he hecho durante 30, 40 años, lo voy a seguir haciendo porque nací de esta manera. Mi virtud es perseverar. Me voy a caer, me van a tirar, me van a caer. Sí, me van a caer, voy a llorar 10.000 veces. Pero mañana voy a estar fuerte de vuelta y voy a estar pidiendo justicia, no se preocupen. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muy buenas noches para vos. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Rodrigo Alegre, muchísimas gracias. Información realmente muy, pero muy impactante que va a seguir teniendo repercusión. Sí, lo remarcamos muy brevemente, una lista negra que había armado la organización con gente a la cual le había deseado la muerte y la destrucción. Así se llama la lista y la conocemos recién en Bella y Bestia. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos con más. Nos vamos, chicos, nos vamos, nos despedimos, Carolina, Mauri, a toda la gente. Ha tomado el programa. Sí, ya estamos, nos vemos el domingo. Nos vemos el luningo. Luningo, va a venir Nico Wiñaski. Va a venir Nico Wiñaski. Perfecto, entonces. ¿Está confirmado? ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado? ¿Está chequeado, Mauricio? Está chequeado. Me dicen que sí, Yo le voy a chequear por las dudas, Muy bien, muy bien. Usted va a chequear que tiene toda la información. ¿Sabe qué, Luis? Hoy ya es... Hoy ya es mañana, chicos. Bueno. Nos vemos el lunes. Un abrazo grande, un cariño. Dale, chau, nos vemos el domingo. Chau. Y el sábado en el Inter.